que recientemente no tiene mucho, es de lo más nuevo que ha hecho Julián. Sí. Y mi gente pues no se sentía a gusto. Y mira, ahorita la verdad es que salió esta oportunidad, Julián se portó súper bien conmigo. No, gracias por permitirme compartirlo. No, y antes de que iniciemos, te quiero enseñar lo que hizo Raúl ahora, con lo de Memo de Loya, con su papá. Lo vi, lo subiste, ya lo... Amigos, excelente día. Y esta ocasión, de verdad, es muy emotiva para mí, porque voy a entrevistar a una persona que, además de que es parte de mi vida, porque es mi madrina de bodas, también fue esposa de un personaje al cual admiro muchísimo, con el cual inicié precisamente en este mundo del periodismo, compartí grandes momentos y para mí es un honor poder recibir a Lupita Montalbán, esposa de Javier López Díaz. ¿Cómo estás, Lupita? Ricardo, feliz, fíjate que es verdad, ahorita que dijiste eso, tienes toda la razón, no lo traía tan presente, pero ese día te acompañamos en uno de los momentos más importantes de tu vida, ¿verdad? Sin lugar a dudas, Lupita, tú eres mi madrina de bodas junto con Javier. Así es. Nos casamos ahí precisamente en el Carmen. Así es, igual que nosotros. Igual que ustedes, así es, porque es mi madrina, la Virgen del Carmen, mi querida Lupita, y agradecidísimo contigo de que hayas aceptado esta invitación para poder recordar a un hombre que sin lugar a dudas tiene un lugar ya asegurado en la historia de Puebla y que merece ser recordado de la forma en que es un gigante precisamente, un gigante poblano y un gigante de la comunicación, mi querida Lupita. Pues agradezco mucho tus palabras, más agradezco tu cariño, el cariño de tu familia, a la que conocemos desde hace tanto tiempo, y pues recordarlo siempre me parece muy hermoso porque es un ejercicio que nos permite tenerlo vivo, y a mí me encanta siempre que la gente me dice, ya 3 años que se fue, digo, no, 3 años que está más fuerte que nunca, que lo siento, que lo sentimos. Entonces los agradecidos somos su familia, Sari, mi hija y yo, por esta grandísima oportunidad. No, muchísimas gracias, Lupita. Hay que recordar, Javier falleció aproximadamente el 23, ¿no? 23 de noviembre del 21, 2021. Así es, y bueno, pues siempre será recordado. ¿Quién era Javier López Díaz? Tú que lo conociste en la íntima intimidad, como dijera Melquiades Morales Flores, ¿cómo era Javier López Díaz? Pues mira, yo creo que Javier, hombre, se tiene que entender desde el Javier niño, porque el Javier niño era un hombre, yo creo que con una conciencia muy despierta, desde muy pequeño. Él refiere que estando dormido en su cama, una cama en la 6 Norte, corazón del centro histórico, barrio del Artista, barrio del Parián, él soñaba con tener un micrófono en la mano. Y de ese sueño nació su pasión, de ese decir, ¿por qué tengo el micrófono? Empezó a crecer y empezó a tener la idea de que tengo que hablar. Y así empezó su historia, que lo llevó a tocar puertas, a hacer ese ejercicio periodístico y terminar en los medios de comunicación haciendo lo que lo apasionaba, que era con el micrófono transformar vidas. Entonces se entiende a Javier desde esa niñez que tuvo tan hermosa. Desde niño ya traía eso de querer ser comunicador. Él te lo platicó. Él me lo platicó y decía soñando, yo lo soñaba y no 1, 2, 3, 10 veces. Entonces ya traía ese chip y luego, por ejemplo, cuando adolescente en la parroquia de Santa Clara iba a tener su labor, pues hacía su preparación, era acólito, escribía los bautizos, decía que esa era una forma de hacerse de dinero, escribía los bautizos y le decía a las personas que iban a inscribirse, y no le da el bolo al escribiente, oiga, pero es hasta ese día también, pero hoy también el escribiente. Entonces llevaba unos 2, 3 pesitos para ayudar en casa, y también en la feria de la iglesia cogía el micrófono a anunciar las chalupas, a anunciar la tómbola, a anunciar lo que fuera, narraba partidos de fútbol, sobre todo de fútbol con personas invidentes, y así, además de ejercer su pasión, llevaba unos quintos a casa. Llevaba el dinero. Que necesitaban mucho. Si no me equivoco, era el más grande de la familia. No. Primero fue Gerardo. Okay. Son 10. Son 10. Gerardo, Javier, Blanca, Alejandro, Víctor, Rubén, Ricardo, Ángel, Claudia y Silvia. Wow. Y fíjate, teníamos eso en común. Yo también era
yo era el más chico de 10 hermanos. Fíjate. Sí, entonces compartíamos eso. Ya después cuando empecé a trabajar con él, pues fui conociéndolo más. Porque al principio, yo te lo quería preguntar esto, porque al principio, bueno, ahorita si quieres pasamos a eso. Mejor platícame cómo se va desarrollando en los medios, porque desde muy joven empieza ya en los medios de comunicación. ¿En dónde arranca la carrera de Javier? Ay, no me hagas esas preguntas. Traigo ahí su currículum, si quieres ahorita lo vemos. Mira, trabajó en La Voz de Puebla. Sí. En El Sol. En El Sol. En El Heraldo. En El Heraldo. Trabajó en un programa de radio en el entonces Grupo Asir. Después a la HR. Fue corresponsal de Televisa. ¿Qué más hizo, Richard? Acuérdame tú. Pues muchas cosas. Esas cosas, sí. Y arranca precisamente un 1 de diciembre de 1988. Así es. Nunca lo voy a olvidar porque me lo platicaba. Era el día que tomó posesión Carlos Salinas de Gortari como presidente. Y ese día él arranca como director de noticias, el noticiario Buenos Días, con Javier López Díaz, en la HR de también el ya fallecido Rafael Cañedo Benítez. Así es, era en el 89.3 inició, luego dio el brinco no es cierto, inició en el 1090, y en el 91.7 y luego hacen un brinco cuando 91.7 sale de Grupo Asir, entonces, y ya se convierte en 5 Radio. Entonces, sí, en el 88. Tuvo al aire 33 años, Richard. Exactamente. Y bueno, pues se dice fácil, pero imagínese usted lo que representaba, ¿no? Yo creo que no dormía, mi querido Javier. No. Fue muy difícil, por ejemplo, para nosotros empezar nuestra vida en familia, cuando de repente tu marido se tiene que despertar a las 3:30, 4 de la mañana, y tú despiertas y dices, Dios mío, ¿qué va a pasar ahora? Ya me quedo despierta. O sea, después ya fuimos encontrando el ritmo, pero sí, todos los días, durante 33 años, menos los domingos, se paraba a las 3:30, 4 de la mañana. A esa hora no podía faltar un baño caliente, Richard. Eso yo le reconozco, esa disciplina de bañarse. Qué bárbaro. Perfectamente bien en la mañana. Muchos acostumbran en la noche para ahorrarse el tiempo. Él decía que así despertaba. Y llegando a la oficina, un café. Era lo que terminaba su ritual de despertar para ponerse al aire. Que si no lo sabrá mi Clau, que le hacía el café durante 8 años. Claudia Hernández Villagrán, mi esposa, era su asistente, y lo primero que tenía que hacer era un buen café para poder despertar. Y lo que tú dices, fíjate, yo le aprendí a Javier, pues gran parte de lo que soy. Le aprendí mucho, sobre todo radiofónicamente hablando, y es que era incansable. Llegaba en la mañana, hacía el noticiero. Durante mucho tiempo también tuvo el comentario del mediodía, ¿te acuerdas? Sí. Hacía un comentario en los radares a las 2 de la tarde. Sí. Y en la noche regresaba a preparar. A las 7 de la noche, porque él preparaba su programa. Él escogía las notas, él clasificaba, él hacía todo en una tabla que tenía. Su escaleta a mano o en computadora, que escribía con 2 dedos. Estos dos. Así lo hacía. Y fíjate que justamente apenas que fui al programa, que también le hicieron favor de recordar en este aniversario luctuoso, ellos me decían, ahora nosotros somos 4, más una productora, más todas las personas que nos hacen favor de apoyar, no entendemos cómo él solo hacía todo. Y sí, Richard, o sea, tú que lo has vivido, tenía tantos ítems abiertos al tiempo, la llamada, el invitado, el reportero con sus noticias, el ciudadanía pasando los reportes, la familia loca en ese instante. Oye, Javito, ¿se te olvidó no sé qué, firmar las calificaciones? Me habló Cachita. Sí. Y a todo el mundo le daba su contestación. Yo no sé cómo podía, no sé. Oye, y llegaba en la noche a las 7 y se iba más o menos a las 10 de la noche. Terminaba de ver las noticias locales de Televisa. A veces se echaba una partecita del noticiero y a esa hora agarraba sus llaves, sus cosas y se salía de su oficina. Ya se iba contigo a casa. O sea, realmente era un trabajo terrible, ¿no? Y las noches, Richard, que no descansaba porque entraban los reportes. Hablaban de Cruz Roja, hablaban del Popo, hablaban los accidentados, hablaban carreteras de cuota. Entonces, y yo no sé cómo tenía entrenado su oído,
porque él tenía el volumen muy, muy poquito para no despertarme, pero él lo oía, yo hasta decía, ¿pero qué sonó? Sí sonó, lo tenía entrenadísimo, a la primera contestaba. Sí, y era su obsesión, su pasión, Sí. ¿no? Realmente esto de los medios de comunicación. Y ahora lo que te quería preguntar, ¿cómo era realmente? Porque muy poca gente lo conoce. Y Javier era un hombre de un humor extraordinario, Sí. pero parecía muy hosco. Sí. Yo la primera vez que conocí a Javier López Díaz en el 91, cuando me invita un día a platicar con él a su oficina, llego y la primera impresión fue, este es un ogro, ¿no? Grande, fuerte, con una mirada penetrante, sus lentes, y no era una sonrisa amable, ¿no? No era un hombre así que tuvieras amable. Al contrario, transmitía temor, ¿no? Yo me quedé así, helado, ¿no? Sí. Y llego yo con mis calificaciones y le digo, mire, este soy yo. Y me dice, aquí no importan tus calificaciones. Aquí lo que importa es, ¿sabes o no sabes hacer el trabajo? Santa María. ¿Cómo era, Porque yo en corto, pues la verdad es que sensacional, le gustaba mucho la música, amaba a Juan Gabriel, la fiesta, era bueno para la fiesta, gran amigo, buen amigo. En corto era un hombre realmente muy amable. La primera impresión que todo mundo se lleva de Javier es que qué sangrón, qué mala cara pone, qué duro es. Pero entrando en el aro, Richard, era el mejor, el más amigable. A mí en lo personal, me costó mucho trabajo que entrara a mi grupo de amigos. Los cuestionaba, los alejaba y a ellos también les costó muchísimo trabajo. Es que no nos quiere, es que le caemos mal, es que el licenciado, o sea, de veras era muy difícil. Pero ya entrando al aro, era el mayor servicial, era el más simpático, aventaba, o sea, encontraba chiste en todo y era muy sarcástico, pero muy atinadamente ponía el chiste en donde tenía que ir, muy crítico, pero con risa, un fiestero incansable, un compañero de viaje maravilloso. ¿Qué te puedo decir? O sea, un padre ejemplar, siempre fue como muy, muy bueno, Richard, muy bueno. Yo creo que mi suegra y mi suegro hicieron una labor con él verdaderamente maravillosa, porque le enseñaron y él mismo tuvo esa determinación de transitar el camino del amor, que es el camino del bien. Y eso hacía todos los días con su carota, pero lo hacía con su carota. Y me consta, porque la verdad es que Javier pues, está en muchos momentos importantes de mi vida, ¿no? A la primera casa que tuvimos, él nos ayudó para sacarla a través de nuestro crédito Infonavit, apoyando a Claudia. Luego, cuando yo me quedo sin trabajo, un día me habla por teléfono y me dice, ¿qué andas haciendo? Dije, pues mira, ahorita ando reporteando y todo. Y me dijo, oye, Pepe Brito necesita alguien que le apoye en el centro de convenciones y pensé en ti. Fíjate. Y la verdad, y creo que a lo mejor pues, tú no lo sabes, ¿no? Y yo dije, cuando yo salí de Asir, no fue tan buena nuestra ruptura, ¿no? Como tienen que ser muchas de las cosas en la vida y que después uno lo entiende, ¿no? Y me habla y me dice, pues Pepe Brito necesita a alguien. Y voy y me quedo, ¿no? Y me quedo en el centro de convenciones gracias a Javier. Fíjate. La verdad, siempre le estaría agradecido por esas oportunidades. Con esa cara tan osca que tenía, era un tipazo, era un pan de Dios. Pan de Dios, la verdad. Un pan de Dios, un pan de Dios. Pero no era fácil también entrar con él. Pero ¿sabes qué? Yo me lo explico así. Era la careta que ponía porque él era muy tímido, Richard. Parece que no, de verdad parece que no, pero le daba pena hablar en público. Te voy a contar una anécdota. Un día estábamos en una plaza de toros, estaba Eloy Cavazos toreando, el maestro, y de repente viene caminando, estábamos con sus amigos de toda la vida, y se acerca para ellos, y ellos dicen, Dios mío, nos va a ofrecer el toro. Él estaba sentado, tranquilo, cuando de repente se paran los otros dos, y él señala a Javier y le dice, levántese, a Javier. Entonces le avienta, le brinda el toro. Y Javier, mira, cuando siente la mirada de todo el estadio, me dice, me voy a desmayar. Y yo, no, como tranquilo, pues qué onda, ¿no? O sea, fue algo tan sencillo. Sí. No, era muy cohibido. Sentir la mirada, sentir esa especialísima atención, lo desbarató. Entonces, justamente, esa era su arma secreta para no desbaratarse, porque era un hombre tímido, honesta y de veras sinceramente tímido. No, me consta porque
Él me invita a trabajar, empiezo a reportear, y cuando Fermín García deja el noticiero, me invita a mí a incorporarme también en las mañanas, a apoyarlo en el noticiero, y entro junto con él a las 6 de la mañana todos los días, desde el 95 hasta el 98. Cuando él se va de vacaciones, me dejaba a mí la conducción del noticiero. Fíjate. Entonces me tuvo esa confianza, la verdad, Javier, me impulsó hacia eso, pero también empezamos a ser más amigos, a unirnos más, y de repente me decía, acompáñame a tal cena, acompáñame a tal comida, acompáñame a tal evento. Y no me lo decía, pero yo lo notaba, porque además a mí también me pasaba lo mismo, nos incomodaba mucho ese tipo de cosas. Ajá. No se sentía cómodo estando en, en algunos eventos. No Era le gustaba. Muy de su grupo. No le gustaba, no. Sufría cuando iba a la cena, sufría cuando iba en representación, sufría cuando tenía que hablar, sufría y, o sea, te lo digo yo que lo vi sufrir, teniendo que hablar, teniendo que sonreír, pero cuando lo hacía, sinceramente lo generaba. O sea, cuando ya estaba en el evento y se acercaba a alguien que quería platicar un problema, lo escuchaba genuinamente y resolvía. Cuando llegaban a abrazarlo, cuando llegaban a, no sé, a pedirle un autógrafo, porque sí, o una foto, lo hacía con sinceridad, con cariño, con humildad, Richard. Sí. ¿Cómo se conocen, Lupita? ¿Cómo se da? Pues en el radio, así como tú conociste a Clau, era mi jefe, nadie lo sabe o pocas personas lo saben, pero justamente en esa primera emisión yo trabajaba con Silvestre Salazar, que es mi tío, él se casó con una hermana de mi mamá. Entonces yo también, mi padre muere cuando yo soy muy chica, a los 17 años, y mi mamá nos dice, hijos, a trabajar porque tenemos que pagar colegiaturas cada quien. Entonces yo tenía 4 trabajos para pagarme en la universidad, mi Richard. Uno de esos era con Silvestre Salazar en la noche, se llamaba La Hora 23, a las 11 de la noche. Wow. Entonces, pero, o sea, hablábamos de temas jurídicos, de temas legales, pero a veces me decía, oye, reportea, oye, sácate una nota, oye, no sé qué, para tener que platicar en la noche. Entonces, yo lo alcanzaba en el Heraldo. Ahí conocí a Javier, nada más de buenos días, licenciado, ¿cómo está? Nos presentó y adiós. En ese ínter se da el cambio, sale Jesús Manuel Hernández de la estación y entra Javier, le da la oportunidad del licenciado Cañedo y tiene que armar su grupo. Entonces le dice a Silvestre, oye, tu sobrina no querrá venirme a apoyar, pagadito, dile que aquí sí se le va a pagar, no como tú. Ya ves, ahí empezó la broma que nada más le estás explotando. Sí. Ajá, entonces me dice Silvestre, oye, que aquí sí te van a pagar. ¿Quieres? Sí, quiero, claro que quiero. Entonces, licenciado, sí, aquí estoy a la orden. Pues te vienes en la mañana conmigo a conducir. Pues sí, y tenía yo que llegar temprano a aprender. ¿Te acuerdas los noticieros ECO? Sí, claro. Me dijo, tú prendes ECO y sacas todo lo que pasó en la noche de las noticias internacionales. Sí, te haces tu resumen y con eso vas a entrar al aire. Pues órale, así empecé, me dio la fuente asistencial. Yo cubría DIF, ISSSTE, ISTEP, la Secretaría de Salud, bueno, todas esas áreas las cubría yo y estaba en la mañana con él. Entonces estuve 1 año con él en el noticiero, pero al tiempo que cubría el DIF, ahí conocí a la señora Piña Olaya, Patricia Cursain de Piña Olaya, exactamente, y ella me invita a colaborar con ella. Y entonces cuando me dice, vas a ganar esto, dije, ay, Dios mío, gracias, para terminar mi universidad. Lo dejo, No te preocupes. Y entonces nos alejamos. Y al final, ya cuando terminó, no es cierto, todavía en la administración de los Piña Olaya, un 16 de septiembre, vamos al grito, yo acompañando a la señora Piña y él como director de noticias, como invitado. ¿Qué haces aquí? Hola, licenciado, ¿cómo está, jefe? ¿Cómo está? Empezamos a platicar y nos echamos toda la noche juntos. Y me dijo, oye, ¿cómo te vas a tu casa? Le hablo a mi mamá, viene por mí, dile que yo te llevo. Ok. Me llevó a la casa y al otro día, llevándome a la casa me dice, ¿desayunamos mañana? Era la 1 de la mañana. ¿Desayunamos? No, pero si es la 1 de la mañana. Desayunamos, paso como a las 10. ¿Pides permiso? Sí. Y al otro día comemos y al otro día, yo dije, no, Dios mío santo, ya este hombre va por otro lado. Y yo dije, no, es mi jefe, no puede ser eso. Y pero sí, Richard, pues así fue.
y así nos conocimos y así duramos 1.5 años de novios y luego nos casamos. Así es, y nació tu hija. Sara María. Sara María, su Sari, que tenía siempre ahí, recuerdo su foto en el escritorio de ella, precisamente en un 12 de diciembre. Sí, exactamente, tenía su bandita, sí, mi reina. Javier tuvo 3 pasiones. 1, su radio. 2, su mamá, doña Guille, y 3, Sara María, su hija. Esas son las 3 pasiones primarias. Ya si me dices las secundarias, viajar, comer, comer y ser feliz con sus amigos. Tú quizás lo recuerdas, un diciembre de 1994, ha de haber sido como exactamente el 18 de diciembre de 1994, nos invita a cenar a la casa de ustedes, a su departamento. En la 25. Así es, en la 25. Y vamos, Fermín García, tu servidor, Salvador González Jaramillo, Girat, parte del equipo. Tú nos saludaste, hiciste la cena, cenamos en tu casa y te fuiste a dormir. Nos quedamos ya al final, Fermín García, Salvador, tu servidor y Javier, platicando. Ya eran pues como las 3 de la mañana aproximadamente. Era ya 19 de diciembre de 1994 y Javier nos platica, oye, traigo un proyecto de crear la famosa red, los reportes de la ciudadanía, que la ciudadanía hable y nos reporte. Y la verdad, Fermín García y yo nos quedamos así viendo como diciendo, eso no va a funcionar, pobrecito, ¿no? Sí, lo vimos con escepticismo. Nos vamos a nuestras casas a dormir. Yo apenas estoy empezando a tratar de conciliar el sueño cuando suena mi teléfono. Me levanto en friega. Oye, el volcán Popocatépetl está entrando en una fase. Vete de inmediato a ver a Alejandro Rivera, que era el hombre en ese momento que más sabía sobre el volcán Popocatépetl. Lo había estudiado y además había hablado mucho con Javier, era muy amigo de Javier. Sí. Me manda a su casa. Ese día nace la red y él se entera a través de un reporte de las personas que Puebla está cubierta completamente de ceniza. Así fue. Él ya traía la idea. La gran red. La red de 5 Radio. Bueno, la red que primero fue la red de Grupo Así, y después la red de 5 Radio. Pero es la red ciudadana, así exactamente nace. Y es un invento de Javier. Él ya lo traía, él creía en la gente. Una frase de Javier era que no trabajaba para los políticos, que él trabajaba para la ciudadanía. Eso lo tengo muy claro y esa fue su filosofía de vida. Y él decía, pero ¿cómo hacer que la gente reporte? Porque sí, reportaban los políticos, reportaban las personas en las instituciones, los empresarios tenían algo que decir, pero él decía, la gente tiene algo que decir, la gente sabe que no pasa el camión, la gente sabe que no pasa el agua, la gente sabe que hay tráfico, que hay accidentes. ¿Cómo hacer que la gente reporte? Y entonces lo empodera a la ciudadanía a través de su red ciudadana. Y lo que traía cabildeando en su cabeza loca se concreta gracias a la explosión del Popocatépetl. Así es. Por eso él era fan del Popo, era su socio, porque mira nada más que socio. Sí. Él hizo que la gente, él empezaba a decir, llámeme, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué está oyendo? ¿Dónde está ubicado usted? Mándeme fotito, mándeme audio. No, y había mensajes escritos. Se volvió una locura. Se volvió una locura. Sí, Tanto así que lo empezó a regañar justamente el que más sabía del Popocatépetl, porque decía, Alejandro, Javito, espera, tranquilízate, estás haciendo que esto sea un caos y todavía no es para tanto. No, es que sí va a explotar. No va a explotar, tranquilo, calma a la ciudadanía, porque si no, esto se va a salir de control. No, era un adelantado a su tiempo, mi querido Javier, sin lugar a dudas. Después de esto de la red, y que nace y se consolida, me toca también ver el surgir de lo que él llama el quinto medio, Internet. Logra lanzar, va a una convención, me acuerdo muy bien, no sé si fue en el 96 o en el 97, a Las Vegas. En el 96, Richard. Y regresa con la idea y me dice, ¿sabes qué? Viene algo que va a ser un boom y que tenemos que prepararnos para esto. Se llama Internet y es el quinto medio que va pronto a desplazarnos a todos. Así es. Y él, otra vez, está loco. Para que esto pase van a pasar muchos años. Sí. Y es el primero que mete, ahorita se me fue el nombre. Yo también, espérate. Pero era el encargado de Internet, ¿te acuerdas? Sí. Y es el primero que empieza a comentar y a meter cosas de Internet.
Nosotros fuimos a esa convención del radio y en todas las conferencias, en todas las pláticas hablaban de Internet. Yo era la traductora de Javier en mi poco inglés, y yo le decía, Javi, yo no entiendo, es así algo que como se hoy llama hablan Internet. de la inteligencia artificial. Exactamente así. En ese tiempo hablaban de Internet, ¿no? Pero en inglés, hermano. Así es. Entonces, primero algo nuevo y luego en inglés. Entonces, como que no entendíamos, pero sí entendimos que era algo que a través de un satélite bajaba la información y llegaba con inmediatez a todos los hogares, a todos los sitios, y en el medio, porque la conferencia a la que íbamos era de la NAB, National Association of Broadcasters, que es la asociación de personas que trabajan en televisión y radio en Estados Unidos. Decían, si no lo aplicamos en los medios, tele y radio, esto nos va a matar. Y llegamos así nosotros diciendo, tenemos que aplicarlo, tenemos que aplicarlo. Sí, era un adelantado a su tiempo. Otra que quiero platicar contigo, porque la gocé muchísimo y creo que eso fue definitivo en mi carrera, se va cuando viene el Papa, él adoraba al Papa Juan Pablo II, y se va en esa histórica visita que realiza a La Habana, ¿te acuerdas? Así Con Fidel. es, así No es. me acuerdo si fue en el 96, cuando viene, o 97, y me dice, te dejo el noticiero. Y hacíamos los enlaces yo desde La Habana, y él con todas las limitaciones, porque tampoco era, ay, voy a agarrar un teléfono y con plena libertad. Tú sabes que el régimen comunista controlaba demasiado el tema de las comunicaciones. Correcto. Pero él se va y bueno, pues empieza a transmitir y de verdad hacía que se te enchinara la piel, porque él lo estaba sintiendo viendo al Papa Juan Pablo II al lado de Fidel Castro, ¿no? Algo que parecía imposible, Lupita. Sí, yo creo que Dios le dio ese don de poder transmitir a través de las palabras su emoción. Como bien dices, admiraba al Papa y no entendía cómo podía llegar a ese régimen que era, pues para todos nosotros, castrante, un régimen que ha acabado con la libertad de muchas personas, y fue a narrarlo. Él decía, es que es una gran oportunidad como reportero, como periodista. Cuando muchas personas dicen, es que Javier no era periodista, Javier era locutor. No. Javier no se enfrascaba en esas discusiones. Pero cuando yo veía esa pasión de ser el primero que pudiera transmitir con la voz lo que veían sus ojos y el momento histórico que estaba viviendo la humanidad, yo decía, eso es prueba de que sí es un periodista. No, era un gran periodista. Yo conozco muchos que sí son locutores. Así es. Que nada más van y leen notas, ya lo platicamos. Él armaba su noticiero. Sí. Él destacaba que era lo más importante. Él clasificaba. Él agarraba. Y hay otra que también mucha gente lo debe de saber. Los primeros reporteros que empezamos a hacer enlaces vía telefónica en vivo en el lugar de los hechos. 1992 fuimos los reporteros de Javier López Díaz y de Rafael Cañedo Benítez. Porque enojaba. él nos daba él vio cómo, no sé, porque además no era fácil convencer a Rafael Cañedo, pero él veía cómo y nos dio a todos teléfonos celulares, Sí. de los famosos ladrillos de Telcel, Richard, ¿te acuerdas? Sí, Richard. Creo que Javier tuvo el Telcel número 5, el primero el licenciado, el segundo la señora Cañedo, el tercero vete tú a saber, y Javier el quinto, Así en es. Puebla. Sí, y me lo prestaba a mí y me enseñó a utilizarlo, porque Sí. también era una herramienta que en ese momento te decías, ¿what? ¿Cómo se utiliza esto, no? Sí, como dices tú, se Porque adelantaba. era periodista y tenía la pasión de ganar la nota. Sí. Era algo que le apasionaba, que le encantaba. Te tengo otra anécdota. Fíjate que una vez estando en una reunión con amigos, justo sus amigos que también eran sus competidores, tenía una nota que le estaba quemando, la tenía que pasar y la tenía que ganar y los tenía aquí enfrente. Entonces me dijo, voy al baño, entretenlos, no se pueden parar. A ver qué haces, pero no se pueden parar, voy a ganar la nota. Se fue al baño, y ya llegó y dijo, caballeros, pueden ahorita revisar su teléfono. Era una nota importantísima, no me preguntes de qué, pero ganaba. Y así fue en todo. Entonces, claro que tenía ese olfato periodístico y claro que ganaba y se enojaba si no era el primero. Así es. La verdad es que era su pasión. Su pasión. Era su pasión ganar y Sí. ser el primero Sí. en decirlo. Sí. ¿Quiénes eran? Bueno, yo sí sé, pero platícanos. La gente más cercana, Ismael Ríos, Sí. Carlos Martín Carlos Martín Huerta.
Juan Juan Carlos Carlos Valerio, Valerio, don Enrique Montero Ponce, que le decía maestro siempre. Su maestro. Y quiero mencionarte aquí a otro amigo entrañable que es don Ricardo Menéndez Escobedo. Don Ricardo fue su maestro también, él fue quien físicamente, siendo Javier un chico, cuando fue a Radio Oro a tocar la puerta y decir, oiga, deme trabajo, oiga, yo quiero trabajar en el radio, oiga, confía en mí. Don Ricardo primero lo probó y le dijo, ¿de veras quieres trabajar? Vente los sábados. Y llegaba Javier los sábados, y ya llegaba, bueno, pues ahora hazte este escrito, ahora acomoda, ahora limpia. Y todo hacía Javier, hasta que un día se presenta la oportunidad, llega una persona, un artista, y le dice a don Ricardo, ¿sabrás entrevistarlo? Creo que era de música grupera. No se preocupe, yo lo entrevisto. Y lo entrevistó y sacó a la entrevista, y gracias a eso le da la oportunidad y ya le enseñó cómo redactar y cómo hablar ante el micrófono y cómo hacer sus ejercicios y cómo librar la cuarta y cómo hacer los guiones y cómo hacer las escaletas. Don Ricardo Menéndez fue de entre todos su entrañable amigo. Platícanos, si se puede y si tú quieres, ¿cómo fue su último día? Fíjate que normal, se paró a hacer el programa, y en el chat de la familia en donde estábamos mi hija, él y yo, nos dice, siento algo raro en el corazón, pero voy a desayunar y me paso a checar. Entonces, pues bueno, lo fue a hacer, desayunó con Leslie, su productora, y después me habla y me dice, ¿sabes que me vine a la UPAEP? Le quedaba cerca del lugar a donde estaba, porque siento algo raro, no me gusta lo que estoy sintiendo. Y le escribo, ¿quieres que te acompañe? Y cuando me puso sí, dije, algo hay importante, porque Javier nunca se enfermaba, jamás, nunca se enfermó Richard. Estuvo una vez en el hospital por una infección en garganta, cuando éramos novios. Jamás, era el hombre más sano, claro, catarritos, claro, infecciones en garganta, sí, muchas, pero algo fuerte, gracias a Dios, nunca tuvo. Estuvimos en el hospital, él, en urgencias, la persona, el médico urgenciólogo que lo revisó, le tomó signos, le tomó temperatura, le tomó presión, le tomó oxigenación y le dijo, licenciado, lo que usted tiene es un cuadro de ansiedad, está muy ansioso. Porque Javier seguía escribiendo en el teléfono mientras estaba en la consulta. Entonces le dijo, le doy mi receta, desconéctese, vaya a caminar o vaya a descansar y vaya a casa. En esas estábamos cuando le dijo eso, y Javier alza su voz y enérgicamente le dice, no, traiga a un cardiólogo, me siento mal. Sí, licenciado, ya cuando lo escuchó enérgico, se voltea el médico, se sale, y en ese momento Javier siente un desmayo, me toma del brazo y me dice, me voy a desmayar. Se desmaya. Y Richard fue un infarto fulminante. De ahí, estando en urgencias con los servicios médicos, no lo supieron reanimar, o no pudieron reanimarlo. Me explican después los médicos que fue fulminante y en 3 vías. Entonces, lo agradezco mucho porque fue inmediato. Javier no supo que se estaba muriendo y siempre quiso morir así, sin sufrir, sin padecer una enfermedad larga y penosa, sin quedar imposibilitado, y Dios se lo concedió. Había hecho su programa, había desayunado, estaba en paz, estaba en plenitud, porque había bajado mucho de peso, había mejorado sus hábitos, hacía ejercicio, comía mejor, se cuidaba mucho, el alcohol lo medía, vivía en plenitud. Y para tranquilidad y gloria de Dios, yo les puedo decir que en una ocasión me dijo, Cacha, si yo me voy, me iría tranquilo, porque he logrado todo lo que me imaginé, he logrado todo lo que planeé, soy feliz, soy pleno, soy dichoso y estoy en las manos de Dios. Y así se fue. La muerte de los justos. Yo me entero por ahí de las 2 de la tarde, 1:30 más o menos, estaba yo en el programa que tenía yo en ese tiempo, en la estación en la que recientemente salí, sí. Y empiezo a recibir los primeros mensajes, las primeras noticias. No lo podía creer. Nadie. Te lo juro que no lo podía creer, no daba crédito que había pasado. Nadie, Richard. ¿Sabes? A veces uno piensa
que gente como Javier va a ser eterna, que va a vivir para toda la vida. Y de verdad a mí, fíjate, se me quedó esa sensación. Habíamos comido como 2 años atrás, antes de la pandemia. Fue la última vez que pudimos platicar bien los dos, porque además solo comimos los dos y platicamos muy padre. Y después me quedé muchas veces con las ganas de volver a platicar con él y ya no pude. Y esa sensación todavía la tengo, ¿no? Es como un vacío que a veces dice uno, ¿por qué no lo busqué? ¿Por qué no fui a hablar con él, no? Digo, ya desafortunadamente no se puede, pero créeme, me dolió mucho y me impactó mucho su muerte. ¿Cómo quisieras que fuera recordado Javier López Díaz? Uy, pues justamente así, como lo estás haciendo tú. Dices que te quedaste con esa carencia y yo te digo, Richard, hoy estamos saldando esa deuda. Hoy estamos comiendo con él porque lo traigo aquí adentro, lo traes aquí adentro y aquí estamos. Entonces la deuda está saldada. Eso que se quedó pendiente lo estamos resolviendo. Yo quisiera, con humildad lo digo, que la ciudadanía lo recuerde por el talento que le donó a la ciudad, porque puso su persona al servicio del prójimo utilizando las ondas hertzianas. ¿Cómo puede ser que el aire sea tan generoso de llegarnos gratis, de transmitir ideas, de lograr cambios y de generar bien? Yo lo recuerdo como un hombre de carne y hueso. Javier no es un santo, Javier es un hombre de su tiempo que se adelantó en muchas ideas, en muchas cuestiones, pero era un hombre con fallas, con defectos, con virtudes, con talentos, con dones, con muchas cosas que puso al servicio del prójimo. Y a mí me gusta recordarlo como la persona que tuvo un sueño desde niño, que lo concretó siendo adulto y que lo puso al servicio del prójimo. Dicen que la felicidad solo se obtiene cuando uno logra donarse a los demás de corazón. Y él se donaba. Ahora que hemos recogido sus cosas, ahora que hemos pues tenido la suerte de ver a detalle todo lo que fue su vida, calladamente pagaba colegiaturas, ayudaba en gastos médicos, ayudaba a las personas que lo requerían en todos los aspectos jurídicos, médicos, académicos, legales, en fin, de muchas cosas. Y ¿sabes qué? Lo hacía a la mano derecha y la izquierda no lo sabía, y mucho menos lo sabíamos su familia. Entonces creo que fue un hombre bueno, un hombre que nos enseñó que la virtud se gana justamente haciendo bondad y que lo hizo a través de su pasión, que fue la radio. Lupita, muchísimas gracias por compartir esto que es de tu más íntima intimidad y muchas gracias, de verdad. Es para mí un honor poder haberte entrevistado y contar con esto que nos has platicado y que nos has compartido de mi querido Javier López Díaz. Muchas gracias. Los agradecidos somos su familia, su hija Sara María y yo, porque al tenerte cerca, al sentir esa emoción en tu voz, en tus ojos, en tu corazón, me refleja la gran calidad que tenías en su amistad. Y como dices tú, pudo haber diferencias, porque claro, todos pensamos diferente, y hoy en este reencuentro en donde estamos con él, yo te agradezco en lo más profundo de mi corazón haber podido tener otro recuerdo más para nosotros. Gracias, Lupita. Gracias a ti, que tengan todos un lindo día. Muchísimas gracias. Bueno, pues tú debes de saber que quien le pone el rey del rating y lo bautiza como el rey del rating soy yo, Ay, tu servidor Richard. Ricardo Morales. Qué bueno, yo no sabía, yo siempre traía la cosa de quién le puso y cómo fue. A ver, ahora te entrevisto yo a ti. ¿Cómo fue? Porque me invitaba a todos los aniversarios de su noticiero. Yo estaba en ese momento, acababa de arrancar mi columna de las serpientes y se publicaban en Intolerancia Radio. Y entonces un día se me ocurrió y dije, muchas felicidades al rey del rating, porque también recuerdo muy bien que fue en 1900, después de que se inventa la red, en el año de 1998 es por la primera vez que Javier desplaza en el rating como número 1 a don Enrique Montero Ponce. Y de ahí a la fecha, bueno, pues ya nunca nadie le pudo pegar a Javier en vida. Entonces,
De ahí dije, el rey del rating. Y yo lo bauticé como el rey del rating. Pues te agradezco porque ya se le quedó para toda la vida. Y así se lo la bautizaste. Mira, tu padrino de bodas y tú, el ahijado, lo bautizó a él. Así es. ¡Qué lindo! La última vez que comimos, platicamos y me dijo, ahora tú me pusiste el rey del rating. Le dije, pues sí, pues es que sí lo eres, ¿no? Porque acuérdate que siempre decía, ahora tú, no sé, ahora tú me pusiste el rey del rating. Le dije, pues sí, para que veas, pues eres el rey del rating. Qué regalazo le diste. Esa es la historia. Qué lindo recordarlo, qué lindo recordarlo. Mira, te traigo por ejemplo este que fue del Club Primera Plana.